Su verdadero nombre era Katarina, pero en los registros del palacio aparecía como Ayşe, la rosa de Georgia. Hablaba turco con un acento encantador que los otomanos atribuían a su origen campesino, pero en realidad había sido entrenada durante 5 años por los mejores espías del zar. Sabía matar con sus propias manos, descifrar códigos complejos y manipular corazones como si fueran instrumentos musicales. Pero cuando el príncipe Selim la miró por primera vez con esos ojos que prometían mundos enteros, Katarina comprendió que había encontrado al único hombre capaz de destruir toda su preparación y toda su lealtad. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia, y dime, ¿crees que el amor puede ser más fuerte que la lealtad a la patria? Prepárate para vivir una historia de espionaje, pasión prohibida y decisiones imposibles en el corazón del Imperio Otomano, que cambiará tu forma de ver el amor para siempre. San Petersburgo, invierno de 1839. La nieve caía como lágrimas heladas sobre el edificio gris que oficialmente no existía en ningún mapa del Imperio ruso. Entre sus muros de piedra fría, donde el silencio era una religión y la muerte una herramienta de trabajo, Katarina Volkov aprendía a convertirse en alguien más. Tenía apenas 16 años cuando el coronel Dmitry Kozlov la vio por primera vez en las calles de Tiflis, vendiendo flores con una sonrisa que podía derretir corazones y una inteligencia en los ojos que podía mover montañas. Era exactamente lo que necesitaba, una belleza extraordinaria con un cerebro brillante y, lo más importante, sin familia que la buscara si desaparecía. ¿Sabes leer?, le había preguntado aquel día, acercándose a su puesto de flores como un comprador cualquiera. En georgiano, ruso y un poco de turco, había respondido ella sin bajar la mirada, con esa mezcla de orgullo y desafío que caracteriza a quienes han crecido en la pobreza, pero no en la sumisión. ¿Te gustaría aprender a leer el futuro? Esa pregunta había cambiado todo. Durante 5 años, Katarina fue moldeada como se moldea el acero, con fuego, presión y dolor. Aprendió 17 formas diferentes de matar a un hombre sin hacer ruido, memorizó los dialectos de 6 regiones diferentes del Cáucaso, dominó el arte de la seducción con la precisión de una ciencia, y sobre todo, aprendió a mentir con tanta naturalidad que incluso ella misma comenzó a creer sus propias invenciones. Pero la lección más importante que recibió fue la última, susurrada por el propio coronel Kozlov la noche antes de su partida hacia el Imperio Otomano. Recuerda, Katarina Volkov, tu país te ha dado todo, tu vida, tu propósito, tu identidad. No olvides nunca quién eres realmente, sin importar qué máscara tengas que usar. El amor es el enemigo más peligroso de un espía, porque es el único que puede hacer que olvides por qué luchas. Katarina había asentido, convencida de que su corazón era tan inquebrantable como su determinación. No sabía que en pocas semanas esas palabras resonarían en su mente como una profecía cumplida. Tbilisi, primavera de 1844. La ciudad despertaba entre montañas que aún conservaban nieve en sus cimas y valles que ya olían a flores tempranas. En las calles empedradas, donde los comerciantes armenios discutían precios en 3 idiomas diferentes y las mujeres georgianas llevaban el agua desde las fuentes públicas, nadie notó la llegada de una joven que se haría llamar Ayşe. Katarina había estudiado su nueva identidad durante meses, huérfana de guerra, criada por una tía anciana en una aldea remota de las montañas georgianas, hermosa pero ingenua, inteligente pero sin educación formal, y sobre todo, desesperadamente pobre. Era la historia perfecta para una mujer que necesitaba ser descubierta y ofrecida como regalo al palacio otomano. Su primer desafío fue encontrar la familia correcta, suficientemente importante para tener conexiones con la corte otomana, pero suficientemente desesperada como para vender a una joven hermosa sin hacer demasiadas preguntas. Los Baratashvili cumplían ambos requisitos a la perfección. Georgi Baratashvili había sido un noble menor hasta que las deudas de juego y una serie de malas inversiones lo dejaron al borde de la ruina. Su esposa Tamara provenía de una familia que había tenido influencia en la corte del último rey georgiano antes de la anexión rusa. Tenían conexiones, necesidades económicas urgentes y, lo más importante, la reputación de haber descubierto jóvenes hermosas para la corte otomana en el pasado. Katarina se presentó en su puerta un día de abril, cuando las flores del almendro comenzaban a caer como nieve perfumada sobre los patios de Tbilisi. «Busco trabajo», había dicho con la voz ligeramente temblorosa de quien pide por primera vez en su vida. «Mi tía murió el invierno pasado, no tengo a nadie más». Tamara Baratashvili abrió la puerta y se encontró con una visión que la dejó sin aliento.
La joven que tenía frente a ella no era simplemente hermosa, era extraordinaria. Sus ojos verdes tenían la profundidad de los lagos de montaña, su cabello castaño brillaba como seda bajo el sol, y su piel tenía esa luminosidad particular que solo poseen las mujeres muy jóvenes o muy felices. ¿Cómo te llamas, niña? Aishe, respondió Katarina, usando por primera vez en voz alta el nombre que la acompañaría durante los próximos años. Aishe Yoratse. Entra, dijo Tamara, y Katarina supo que la primera fase de su misión había comenzado. Durante 3 meses, Katarina vivió con los Baratasvili como una hija adoptiva, pero su entrenamiento real había comenzado desde el primer día. Tamara, que había sido educada en los mejores salones de Tbilisi antes de su matrimonio, se propuso convertir a la simple campesina en una joven digna de ser presentada en una corte imperial. Las lecciones comenzaban al amanecer: protocolo, etiqueta, danza, bordado y sobre todo el arte de la conversación elegante. Katarina fingía aprender con dificultad lo que ya dominaba a la perfección, haciendo preguntas ingenuas que halagaban la vanidad de su instructora. ¿Es cierto que en el palacio otomano las mujeres viven en habitaciones doradas?, preguntaba con ojos brillantes de curiosidad fingida. «Ay, querida niña», respondía Tamara con la condescendencia de quien conoce secretos importantes. «Las historias que se cuentan no son nada comparadas con la realidad. Yo misma conocí a una joven que fue elegida para el harén del hermano del sultán. Cuando regresó a visitarnos, parecía una princesa de cuento. Cada conversación era una mina de información. Katarina aprendía nombres, rutinas, preferencias, debilidades. Descubrió que el príncipe Selim, segundo hijo del sultán Abdul Mejid, pasaba los veranos en su palacio de Trebisonda, en la costa del Mar Negro, que tenía fama de melancólico y poeta, que había perdido a su primera esposa en el parto y desde entonces evitaba comprometerse emocionalmente con las mujeres de su harén. Era la información perfecta. Un hombre solitario, intelectual, con el corazón herido, sería mucho más vulnerable a la inocencia aparente y la inteligencia oculta de una campesina georgiana que a la sofisticación calculada de las cortesanas profesionales. Por las noches, cuando la casa dormía, Katarina practicaba en secreto las habilidades que no podía mostrar: descifrar códigos usando fórmulas que había memorizado, dibujar mapas detallados de la ciudad, basándose en sus paseos diurnos, escribir reportes en tinta invisible sobre las conexiones políticas de la familia Baratasvili. Pero lo más difícil era mantener viva a Katarina mientras alimentaba a Aishe. Cada noche se miraba al espejo y veía su rostro cambiar sutilmente. Los gestos se volvían más suaves, la sonrisa más espontánea, la mirada más ingenua. Estaba interpretando el papel tan profundamente que comenzaba a habitarlo. «Cuidado», se decía a sí misma mientras cepillaba su cabello antes de dormir. «No olvides quién eres realmente». Pero cada día era más difícil recordarlo. El momento llegó en junio, cuando las rosas de Tbilisi estaban en su máximo esplendor y el aire nocturno se llenaba del perfume de los jazmines. Un emisario del príncipe Selim había llegado a Georgia buscando productos locales excepcionales para regalar a su señor: sedas, vinos, especies, y si aparecía algo verdaderamente extraordinario, tal vez una joven hermosa para su séquito personal. Tamara había esperado esta oportunidad durante meses. «Debo contarte algo importante, querida Aishe», le dijo una mañana, mientras desayunaban en el patio sombreado por una parra centenaria. «Hay una posibilidad de que puedas tener una vida mejor de la que jamás soñaste». Katarina fingió confusión, alzando los ojos con esa expresión de curiosidad inocente que había perfeccionado durante meses. «¿Qué quiere decir, señora Tamara?» «Un emisario del príncipe Selim está en la ciudad. Busca regalos excepcionales para su señor. Si te presentas adecuadamente, si causas la impresión correcta». Tamara dejó la frase en suspenso, observando cuidadosamente la reacción de la joven. «¿Me está diciendo que podría ir al palacio?», preguntó Katarina, controlando cuidadosamente su tono para que sonara más asombrado que emocionado. «No solo ir, querida, podrías quedarte, como parte del séquito personal del príncipe». Era el momento para el que se había preparado durante 5 años, pero Katarina sintió una punzada inesperada de nerviosismo. No por la misión estaba lista para eso, sino por la forma en que Tamara la miraba, con una mezcla de cariño maternal y ambición calculada que le recordó dolorosamente que incluso sus padres adoptivos la veían como una mercancía. «¿Y si no le gustó?», preguntó, permitiendo que un temblor genuino entrara en su voz. «Imposible», respondió Tamara con convicción absoluta. «Eres la joven más hermosa que he visto en mi vida.
Y además, hay algo en ti, una cualidad especial que no sé cómo explicar. Cuando hablas, la gente te escucha. Cuando sonríes, la gente quiere protegerte. Eso es algo que no se puede enseñar, Aishe. Es un don. Catarina bajó la mirada, fingiendo modestia, pero por dentro una voz helada murmuró: si supieras qué tipo de don es realmente. La presentación se organizó para esa misma tarde. Catarina vistió su mejor túnica, de seda azul que resaltaba el color de sus ojos, y se adornó con las joyas más discretas pero elegantes de la colección de Tamara. Su cabello fue peinado en ondas suaves, que enmarcaban su rostro como un halo dorado, y sus labios fueron apenas tocados con un bálsamo que les daba un brillo natural. Cuando entró al salón, donde la esperaba el emisario, un hombre mayor de barba gris y ojos calculadores, llamado Mehmet Efendi, el silencio fue absoluto. Durante largos segundos, nadie habló. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó finalmente el emisario. Ayşe Yoratse, Efendi, respondió ella con una reverencia perfecta, ni demasiado profunda, ni demasiado superficial. ¿Sabes leer? Sí, Efendi, en georgiano y un poco en turco. ¿Has viajado fuera de Georgia? No, Efendi, esta es la primera vez que salgo de mi aldea. Mehmet Efendi la observó durante unos minutos más, evaluando no solo su belleza, sino algo más sutil, su porte, su manera de hablar, la inteligencia que brillaba detrás de sus ojos, aparentemente inocentes. Muy bien, dijo finalmente, hablaré con el príncipe. Si acepta mi recomendación, recibirán noticias dentro de una semana. Cuando se marchó, Tamara abrazó a Catarina como si fuera realmente su hija. Lo has conseguido, querida. He visto esa mirada antes. Ese hombre va a recomendarte. Esa noche, Catarina escribió su primer reporte en tinta invisible, usando el código que había memorizado años atrás. Fase 1 completada. Acceso al objetivo en proceso. ¿Qué.pude Pero mientras la tinta se secaba, se sorprendió a sí misma preguntándose si estaba lista para lo que vendría después. Durante meses había estado interpretando a Ayşe, la joven inocente que buscaba una vida mejor. ¿Qué pasaría cuando tuviera que interpretar a la espía que podía destruir a un hombre bueno por el bien de su país? La respuesta llegó una semana después, con la noticia de que el príncipe Selim había aceptado el regalo y que Ayşe partiría hacia Trebisonda al final del mes. El carruaje que llevó a Catarina desde Tbilisi hasta Trebisonda fue su última oportunidad de prepararse mentalmente para lo que la esperaba. Durante 3 días de viaje por montañas que se volvían gradualmente más suaves hasta convertirse en colinas cubiertas de avellanos y luego en planicies que olían a sal marina, tuvo tiempo de repasar cada detalle de su identidad falsa y de su verdadera misión. La acompañaba una caravana modesta, el emisario Mehmet Efendi, 2 guardias otomanos, una anciana armenia llamada Siran que serviría como su chaperona, y un par de comerciantes que viajaban en la misma dirección. Era un grupo suficientemente respetable para proteger su reputación, pero suficientemente pequeño para no atraer atención innecesaria. Durante el viaje, Catarina perfeccionó su actuación, observando las reacciones de sus compañeros de viaje. Cuando fingía no entender completamente una conversación en turco, Mehmet Efendi se apresuraba a explicarle con paciencia paternal. Cuando mostraba nerviosismo por el futuro que la esperaba, Siran la consolaba con historias de otras jóvenes que habían encontrado la felicidad en las cortes otomanas. «No tengas miedo, niña», le decía la anciana mientras compartían el té de la tarde bajo la sombra de un roble centenario. «El príncipe Selim tiene fama de ser un hombre justo y culto. No es como algunos nobles que solo ven a las mujeres como objetos decorativos». «¿Lo conoce usted?», preguntó Catarina, con curiosidad fingida pero información genuinamente valiosa. «Lo he visto en ceremonias públicas. Es muy hermoso, pero hay tristeza en sus ojos. Dicen que desde que murió su primera esposa, no ha vuelto a amar realmente a ninguna mujer. Tal vez tú puedas cambiar eso». Catarina asintió con modestia, pero por dentro su mente analítica procesaba la información. Un hombre herido emocionalmente sería más vulnerable a la manipulación, pero también más difícil de conquistar genuinamente. Tendría que ser muy cuidadosa en el equilibrio entre parecer auténtica y mantener su distancia emocional. Al segundo día de viaje, ocurrió algo que no estaba en sus planes. Habían parado para descansar junto a un río cuando escucharon gritos de auxilio desde la dirección opuesta. Un comerciante armenio había sido atacado por bandidos. Su carruaje estaba volcado y él yacía herido en el camino. Los guardias otomanos intercambiaron miradas dudosas. No era su responsabilidad proteger a extraños, pero Catarina reaccionó instintivamente.
Tenemos que ayudarlo, dijo, levantándose del lugar donde había estado descansando. Niña, no es asunto nuestro, murmuró Mehmet Efendi. Estos caminos son peligrosos. Si nos detenemos, podríamos atraer a los bandidos hacia nosotros. Pero Catarina ya se dirigía hacia el herido. Su entrenamiento en medicina de campaña, adquirido durante sus años como espía, se activó automáticamente. El hombre tenía una herida en la cabeza que sangraba profusamente, pero no era mortal, y una pierna posiblemente fracturada. Necesito agua limpia y algo para hacer vendajes, dijo con una autoridad que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Durante la siguiente hora, Catarina atendió al herido con una competencia que contradecía completamente su supuesta educación campesina. Limpió las heridas, improvisó una férula para la pierna, e incluso logró que el hombre recuperara la conciencia. «Eres un ángel», murmuró el comerciante en armenio, idioma que Catarina entendía perfectamente, pero que Ayşe no debería conocer. «No entiendo lo que dice», respondió ella en turco, «pero me alegra que se sienta mejor». Cuando reanudaron el viaje, Mehmet Efendi la observaba con una expresión diferente. «Eso fue muy compasivo de tu parte, Ayşe, pero también muy arriesgado. ¿Dónde aprendiste a curar heridas así?» Catarina sintió un momento de pánico antes de responder. «Mi tía era curandera en nuestra aldea. Me enseñó algunas cosas básicas». Era una mentira plausible, pero Catarina se dio cuenta de que había cometido su primer error. Había mostrado habilidades que Ayşe no debería poseer. Tendría que ser más cuidadosa. Pero al mismo tiempo, algo en su interior se había removido al ayudar a ese hombre. Durante años, todo su entrenamiento había estado enfocado en dañar, manipular, destruir. Por primera vez en mucho tiempo, había usado sus habilidades para salvar a alguien. La sensación era perturbadora y peligrosa. Trebisonda se alzaba ante los ojos de Catarina como una joya engarzada entre el mar y las montañas. La ciudad antigua, con sus murallas bizantinas y sus mezquitas otomanas, se extendía en terrazas que descendían hacia un puerto donde navíos de todo el mundo descargaban especias, sedas y sueños. El palacio del príncipe Selim estaba situado en la colina más alta, dominando tanto la ciudad como el Mar Negro. Era una construcción elegante que combinaba la arquitectura otomana tradicional con influencias del Cáucaso. Cúpulas doradas, patios sombreados por cipreses centenarios y balcones desde los cuales se podía contemplar el infinito azul del mar. Cuando el carruaje cruzó las puertas del palacio, Catarina sintió que cruzaba definitivamente el umbral hacia la fase más peligrosa de su misión. Ya no era una espía en entrenamiento o una joven refugiada en casa de una familia burguesa. Era Ayşe, la rosa de Georgia, y estaba a punto de entrar en el mundo del hombre al que tendría que seducir y traicionar. La recibió Gülsüm Hanım, la intendenta del harén, una mujer de mediana edad, con ojos inteligentes y maneras eficientes, que evaluó a la recién llegada con la mirada experta de quien ha visto llegar y partir a cientos de mujeres. «Así que tú eres el regalo del Cáucaso», dijo sin malicia, pero tampoco con calidez especial. «Eres hermosa, desde luego, pero la belleza es común aquí. Espero que tengas algo más que ofrecer». «Espero ser útil de la manera que usted considere apropiada, Hanım», respondió Catarina con la deferencia correcta. «Veremos. Te alojarás en el ala de las favoritas menores hasta que el príncipe decida qué hacer contigo. Aprenderás nuestras costumbres, nuestros protocolos. Si demuestras ser inteligente y adaptable, tal vez tengas futuro aquí». La habitación que le asignaron era pequeña pero confortable. Una cama con colchón de plumas, un tocador con espejo, una ventana que daba a uno de los patios interiores. Era infinitamente más lujosa que cualquier lugar donde la verdadera Ayşe habría dormido en su vida, pero modesta según los estándares del palacio. Sus compañeras de ala eran una mezcla fascinante de orígenes y personalidades. Leila, una circasiana de 18 años que había llegado 2 años atrás y aún esperaba su primera audiencia privada con el príncipe. Serra, una turca de Bursa que sabía tocar el laúd y contar historias que hacían reír a todo el mundo. Y Fatma, una georgiana mayor que servía como mentora oficiosa de las nuevas. La regla más importante, le explicó Fatma la primera noche mientras compartían la cena en el pequeño comedor del ala menor, es no tener expectativas. El príncipe puede llamarte mañana, puede llamarte en un año, o puede no llamarte nunca. Depende de muchas cosas que están fuera de tu control. ¿Y qué hacemos mientras esperamos?, preguntó Catarina. «Aprendemos», respondió Serra, con una sonrisa. «Música, poesía, bordado,
Idiomas. El príncipe es muy culto. Aprecia a las mujeres que pueden mantener conversaciones inteligentes. Era información valiosa. Durante las siguientes semanas, Catarina se sumergió en el aprendizaje con un entusiasmo que no tuvo que fingir. Descubrió que tenía talento natural para la música, que su voz era dulce para las canciones georgianas que ya conocía y podía aprender las otomanas, y que su supuesta educación limitada no era un obstáculo para absorber conocimiento con una rapidez que impresionaba a sus maestros. «Es extraordinario», comentó el maestro de idiomas, un anciano erudito llamado Oka Efendi, después de una lección en la que Catarina había demostrado comprender poesía persa compleja. «Para una campesina, tienes una mente notablemente aguda». «Mi tía siempre decía que Dios compensa la pobreza con otros dones», respondió Catarina modestamente. Pero por las noches, cuando las otras dormían, ella practicaba sus verdaderas habilidades, dibujaba mapas detallados del palacio, memorizaba las rutinas de los guardias, observaba qué ventanas daban a qué patios y cuáles eran las rutas de escape más viables en caso de emergencia. También escribía reportes cifrados que escondía en lugares que había identificado como seguros: el hueco detrás de una piedra suelta en el muro del jardín, el espacio bajo una baldosa floja en su habitación, el interior de una almohada que había descosido y vuelto a coser. Pero lo más inquietante era que, con cada día que pasaba, Aishe se volvía más real y Catarina más distante. Cuando reía con Serra por una anécdota divertida, cuando se emocionaba genuinamente al dominar una canción nueva, cuando se sentía protegida y valorada por primera vez en años, no estaba actuando, estaba viviendo. Y eso era más peligroso que cualquier amenaza externa. La llamada llegó en una mañana de agosto, cuando el calor del verano convertía incluso las piedras del palacio en hornos silenciosos y el aire se llenaba del perfume intenso de los jazmines que florecían en los patios sombríos. «El príncipe quiere conocerte», anunció Gulsum Hanım, con expresión neutra, que no revelaba si consideraba esto una buena o mala noticia. Esta tarde, después de la oración de la Ser, Catarina sintió que su pulso se aceleraba, pero no pudo determinar si era por nerviosismo profesional o por algo más personal y peligroso. El resto del día pasó en preparativos rituales: el baño perfumado con aceite de rosas, el cabello lavado y peinado en ondas suaves que caían sobre sus hombros como seda líquida, la selección del vestido, seda verde esmeralda que realzaba sus ojos, la aplicación sutil de col y carmín que acentuaba su belleza natural sin parecer artificiosa. «Recuerda», le susurró Fatma mientras la ayudaba con los últimos detalles, «sé tú misma, pero la mejor versión de ti misma. No trates de impresionarlo demasiado. Los hombres como el príncipe han visto toda clase de actuaciones. Lo que valoran es la autenticidad». Si tan solo supiera, pensó Catarina, que la autenticidad era lo único que no podía permitirse mostrar. El encuentro tendría lugar en la biblioteca personal del príncipe, un detalle que le proporcionó información valiosa sobre sus prioridades, no en un salón formal donde se exhibía el poder, no en los jardines donde se celebraba la belleza, sino en el lugar donde guardaba sus pensamientos más privados. Catarina fue escoltada por pasillos que no había visto antes, decorados con manuscritos iluminados y mapas antiguos, que su mente de espía catalogaba automáticamente. Cuando llegaron a la puerta de la biblioteca, Gulsum Hanım se detuvo. «A partir de aquí, sola, recuerda todo lo que te hemos enseñado». Catarina respiró profundamente, ajustó mentalmente la máscara de Aishe y tocó suavemente la puerta. «Adelante», dijo una voz masculina desde el interior. Al entrar, lo primero que la impactó no fue la figura del príncipe, sino la habitación misma. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, en idiomas que ella reconoció inmediatamente: turco, árabe, persa, francés, inglés, alemán. Era la biblioteca de un verdadero erudito, no la colección decorativa de un noble vanidoso. Y luego lo vio. El príncipe Selim estaba de pie junto a una ventana que daba al mar, y cuando se volvió para mirarla, Catarina sintió que algo dentro de su pecho se dislocaba dolorosamente. Era hermoso, pero no de la manera fría y perfecta que había esperado. Era hermoso como lo son los paisajes después de la tormenta, marcado por la experiencia, profundizado por el dolor, pero aún capaz de inspirar asombro. Sus ojos oscuros tenían una intensidad que parecía ver más allá de las apariencias, y su sonrisa, cuando apareció, era lenta y genuina. «Tú debes ser Aishe», dijo, acercándose con pasos que no tenían prisa ni ceremonia. «Mehmet Efendi me dijo que eras hermosa, pero creo que se quedó corto». «Su Alteza me honra», respondió Catarina con una reverencia perfecta,
luchando contra el impulso insólito de sentirse realmente halagada. ¿Te gusta leer?, preguntó él, señalando las estanterías que los rodeaban. Sí, Alteza, aunque debo confesar que nunca he visto tantos libros juntos. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Era una pregunta aparentemente simple, pero potencialmente peligrosa. Katarina había leído docenas de libros durante su entrenamiento, pero Aishe solo habría tenido acceso a textos muy básicos. Las 1001 noches, Alteza, respondió después de una pausa calculada. Mi tía tenía una copia muy vieja y gastada. Me gustaban especialmente las historias de Scheherazade. La sonrisa del príncipe se amplió, y algo en sus ojos se iluminó. Ah, una elección excelente. ¿Y qué te gustaba más de esas historias? Que Scheherazade salvó su vida y la de muchas otras mujeres, no con belleza o riqueza, sino con inteligencia y palabras, respondió Katarina, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad que había entrado en su voz. Una perspectiva muy interesante, murmuró Selim, observándola con nueva atención. ¿Te gustaría ver mi colección de manuscritos árabes? Tengo 3 versiones diferentes de las 1001 noches, incluida una ilustrada en Bagdad, hace 200 años. Durante la siguiente hora, Katarina olvidó completamente que estaba en una misión. El príncipe le mostró tesoros bibliográficos que habrían hecho llorar de emoción a cualquier erudito, manuscritos iluminados con oro y lapislázuli, mapas que mostraban mundos que ya no existían, libros de poesía copiados por califas que habían gobernado en Córdoba cuando Europa aún dormía en la oscuridad. Pero más que los libros, lo que la cautivó fue la pasión con la que Selim hablaba de ellos. No era la arrogancia del coleccionista rico mostrando sus posesiones. Era el entusiasmo del verdadero amante del conocimiento compartiendo sus tesoros con alguien que podía apreciarlos. ¿Sabes leer árabe?, preguntó él mientras le mostraba un manuscrito de poesía de Ibn Arabi. No, Alteza, pero me gustaría aprender. Te enseñaré, dijo él, y luego se detuvo como si se hubiera sorprendido a sí mismo con la oferta. Es decir, si te interesa realmente. Me interesaría mucho, respondió Katarina, y se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Cuando la audiencia terminó, el sol ya se había puesto y la biblioteca estaba iluminada por lámparas de aceite que proyectaban sombras doradas sobre las paredes cubiertas de libros. Ha sido un placer hablar contigo, Aishe, dijo Selim, al acompañarla hasta la puerta. Espero que podamos continuar nuestras conversaciones pronto. El placer ha sido mío, Alteza, respondió ella, y por primera vez en años no estaba actuando completamente. Esa noche, mientras escribía su reporte cifrado, Katarina se enfrentó a una verdad perturbadora. Había disfrutado genuinamente cada minuto de esa conversación. El príncipe no era solo su objetivo. Era un hombre inteligente, culto y sorprendentemente vulnerable que había logrado tocar algo en ella que creía haber enterrado para siempre. Peligroso, murmuró para sí misma mientras escondía el reporte en su lugar secreto. Muy peligroso. Pero por primera vez desde que había llegado al palacio, se quedó dormida sonriendo. Las audiencias se convirtieron en una rutina que Katarina esperaba con una anticipación que la preocupaba cada vez más. 3 veces por semana después de la oración de la tarde, Gulsum Hanam venía a buscarla para llevarla a la biblioteca del príncipe. Oficialmente, eran lecciones de árabe y literatura clásica. En realidad, se habían convertido en algo mucho más íntimo y peligroso, conversaciones largas que abarcaban desde la filosofía hasta la historia, desde la poesía hasta los sueños personales. Selim resultó ser un maestro paciente y estimulante. Comenzaba cada lección con gramática árabe básica, pero invariablemente derivaba hacia temas más complejos, cuando se daba cuenta de la rapidez con la que Katarina o Aishe absorbía el conocimiento. «Tienes una mente extraordinaria», le dijo una tarde mientras repasaban un poema de Al-Mutanabi. «¿Estás segura de que nunca recibiste educación formal?» «Mi tía era muy inteligente», respondió Katarina, repitiendo la historia que había perfeccionado. «Me enseñó todo lo que sabía». «Debía ser una mujer notable», murmuró Selim. Pero había algo en su mirada que sugería que no se creía completamente la explicación. Las lecciones revelaban tanto sobre Selim como sobre los textos que estudiaban. Katarina descubrió que era un hombre profundamente solitario que había encontrado refugio en los libros después de la muerte de su esposa, que hablaba con fluidez 6 idiomas, porque había viajado extensamente por Europa en su juventud, que tenía ideas progresistas sobre la educación femenina que lo ponían en conflicto con muchos miembros de la corte otomana. «¿Por qué crees que es importante que las mujeres aprendan a leer?», le preguntó una tarde, claramente interesado en su respuesta.
Katarina pensó cuidadosamente antes de responder. Era una pregunta que podía revelar mucho sobre el carácter de Aishe. Porque las mujeres educamos a los hijos, dijo finalmente. Si queremos que la próxima generación sea sabia, tenemos que asegurarnos de que sus primeros maestros, sus madres, tengan conocimiento que transmitir. Selim la miró con una expresión que no supo interpretar. Es una respuesta muy madura para alguien tan joven. Tal vez porque he visto lo que sucede cuando las mujeres no tienen opciones, respondió Katarina, pensando en las verdaderas campesinas georgianas que había conocido durante su preparación. Fue durante estas conversaciones que Katarina comenzó a entender la verdadera naturaleza del peligro que enfrentaba. No era solo que estuviera empezando a sentir algo por Selim, era que él claramente estaba empezando a confiar en ella de maneras que iban más allá de la atracción física. Una tarde, mientras estudiaban un mapa antiguo de las rutas comerciales entre Constantinopla y Tbilisi, Selim comentó casualmente: «Mi padre está considerando reforzar las fortificaciones del Bósforo. Los rusos están siendo cada vez más agresivos en el Mar Negro». Katarina sintió que su pulso se aceleraba. Esta era exactamente el tipo de información que había venido a obtener, pero al mismo tiempo, se sintió enferma por la facilidad con la que Selim compartía secretos militares con alguien en quien confiaba. «¿Cree que habrá guerra?», preguntó, manteniendo un tono de curiosidad inocente. «Espero que no», respondió Selim con cansancio. «Pero mi experiencia me dice que cuando dos imperios comparten fronteras, la guerra es inevitable. Solo se puede retrasar, no evitar». Esa noche, Katarina escribió su reporte más importante hasta la fecha, detallando todo lo que había aprendido sobre las defensas otomanas y las preocupaciones estratégicas del príncipe. Pero cuando terminó, se quedó mirando las palabras cifradas durante largo rato. Por primera vez en su carrera como espía, se preguntó si la información que estaba transmitiendo podría usarse para dañar a alguien que había llegado a, respetar, apreciar. No se atrevía a usar la palabra que realmente flotaba en su mente. El cambio en su relación llegó de manera tan gradual que Katarina no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Las lecciones se volvieron más largas, las conversaciones más personales, los silencios más cómodos. Selim comenzó a pedirle su opinión sobre temas que iban más allá de los académicos: la administración del palacio, la política local, incluso asuntos de estado menores. «¿Qué piensas de la propuesta del gobernador de Samsun sobre los nuevos impuestos comerciales?», le preguntó una tarde, mostrándole un documento oficial. Era una pregunta que requería conocimientos de economía y política que Aishe no debería poseer, pero Katarina había olvidado mantener su guardia alta. «Creo que podría ser contraproducente», respondió sin pensar. «Si aumentas demasiado los impuestos sobre el comercio marítimo, los mercaderes buscarán rutas alternativas. Podrías perder más ingresos de los que ganes». Selim la miró con sorpresa. «Esa es una observación muy sofisticada. ¿Dónde aprendiste sobre política comercial?». Katarina se dio cuenta demasiado tarde de su error. «Yo en mi aldea había muchos comerciantes que pasaban por el camino hacia Tiflis. Escuchaba sus conversaciones. Era una explicación débil, y ambos lo sabían». Selim la observó durante un largo momento antes de hablar. «Aishe, hay algo en ti que no encaja con la historia que me han contado. Tu manera de expresarte, tu comprensión de temas complejos, incluso la forma en que te mueves, todo sugiere una educación mucho más refinada de la que una campesina podría haber recibido». Katarina sintió que el pánico se alzaba en su garganta. ¿Había llegado el momento de la verdad? ¿Tendría que improvisar una nueva mentira o...? «No estoy acusándote de nada», continuó Selim suavemente. «Solo me intriga saber quién eres realmente». «Soy quien dije que era», respondió Katarina, pero su voz sonó menos convincente de lo que habría querido. «Está bien», dijo él, acercándose un paso. «Todos tenemos secretos, pero quiero que sepas que sea cual sea tu historia real, no cambiaría lo que siento por ti». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso. Era la primera declaración emocional directa que Selim había hecho, y Katarina se encontró completamente desprevenida para lidiar con ella. «Alteza, yo, Selim», la interrumpió suavemente. «Cuando estamos solos, solo Selim». «Selim», repitió ella, y el nombre se sintió extraño y peligroso en su boca. «No sé qué decir». «No digas nada», murmuró él, acercándose otro paso hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar su rostro con la punta de los dedos. «Solo, déjame mirarte». Katarina sabía que debía retroceder, mantener la distancia profesional, recordar su misión,
Pero cuando Selim inclinó la cabeza hacia ella, cuando sus labios se encontraron con los de ella, en un beso que era tierno y desesperado a la vez, todo su entrenamiento se desvaneció. El beso duró apenas unos segundos, pero cuando se separaron, Catarina supo que algo irrevocable había cambiado. Ya no era solo una espía fingiendo sentimientos por su objetivo. Era una mujer que estaba enamorándose del hombre al que tenía que traicionar. «Lo siento», murmuró Selim, aunque no parecía arrepentido en absoluto. «No debería haber...» «No», dijo Catarina, tocando sus labios con los dedos como si quisiera preservar la sensación. «No te disculpes». Se miraron en silencio durante largos momentos, ambos conscientes de que habían cruzado una línea que no podrían borrar. «Deberías irte», dijo Selim finalmente, pero su voz sonaba como si le doliera decirlo. «Sí», asintió Catarina, «debería». Pero ninguno de los dos se movió. Esa noche, Catarina no escribió reporte alguno. Se sentó junto a su ventana, mirando las estrellas reflejadas en el Mar Negro, y por primera vez desde que había aceptado la misión, se permitió preguntarse qué pasaría si simplemente desapareciera. Si Katarina Volkov muriera oficialmente y Aishe viviera el resto de su vida en ese palacio hermoso junto al mar, aprendiendo idiomas antiguos y enamorándose cada día un poco más de un príncipe que recitaba poesía persa mientras la luna se alzaba sobre el agua. Era un sueño hermoso e imposible, y absolutamente traicionero. El despertar llegó 3 semanas después, en forma de un comerciante armenio que llegó al palacio con una carga de sedas de Damasco y un mensaje cifrado escondido en el dobladillo de una túnica de color azul real. Catarina reconoció al hombre inmediatamente. Era Arakel Mikaelian, uno de los contactos de la red de espionaje rusa que operaba por todo el Cáucaso y Anatolia. Su presencia solo podía significar una cosa: sus superiores estaban impacientes por recibir resultados. El mensaje, cuando logró recuperarlo y descifrarlo esa noche, era breve pero ominoso: progreso insuficiente. Se requieren planos de fortificaciones antes de final del otoño. Alternativas están siendo consideradas. D.K. Siber. Las iniciales eran las del coronel Dmitry Kozlov, su mentor y controlador. Las alternativas que mencionaba podrían ser cualquier cosa, desde enviar un segundo agente hasta eliminarla a ella misma si consideraban que se había vuelto un riesgo de seguridad. Catarina supo que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva: o completaba su misión inmediatamente, o encontraba la manera de proteger tanto a Selim como a sí misma de las consecuencias de su traición. Pero antes de que pudiera decidir, el destino intervino de la manera más cruel posible. Al día siguiente, durante su lección vespertina, Selim estaba inusualmente distraído. Caminaba de un lado a otro de la biblioteca, deteniéndose ocasionalmente para mirar por la ventana hacia el mar, claramente preocupado por algo. «¿Sucede algo?», preguntó Catarina finalmente. «Mi padre me ha enviado un mensaje», respondió él sin mirarla. «Quiere que regrese a Constantinopla inmediatamente. Hay tensiones crecientes con Rusia. Se teme que puedan intentar un ataque naval contra el Bósforo». Catarina sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Cuándo tienes que partir?» «Mañana al amanecer». Selim se volvió hacia ella, y en sus ojos había una tristeza que la desgarró. «Aishe, hay algo que debo decirte antes de irme». Catarina sabía lo que venía, y sabía que no estaba preparada para escucharlo. «Te amo», dijo él con simplicidad devastadora. «Sé que es precipitado, sé que apenas nos conocemos desde hace unos meses, pero nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Tu inteligencia, tu bondad, la forma en que ves el mundo, me has devuelto la esperanza de que la vida puede tener belleza otra vez». Cada palabra era como una puñalada que atravesaba no solo el corazón de Catarina, sino los últimos vestigios de Aishe que había aprendido a amar. «Selim, sé que no puedo ofrecerte una respuesta ahora», continuó él. «Pero cuando regrese, quiero casarme contigo, no como concubina, sino como esposa. Quiero que seas mi compañera en todo, no solo en estos momentos robados en la biblioteca». «No puedes casarte conmigo», murmuró Catarina, las palabras saliéndole como sangre de una herida. «Soy solo una campesina. Tu padre nunca lo aprobaría». «Mi padre aprobará lo que yo decida», respondió Selim con firmeza. «Y yo he decidido que quiero pasar el resto de mi vida contigo». Esa noche, después de que Selim partiera hacia Constantinopla, llevándose consigo su corazón y su alma, Catarina escribió 2 cartas. La primera era un reporte cifrado para sus superiores rusos,
informando que el objetivo se dirigía hacia la capital imperial, donde tendría acceso directo a los planos de defensa del Bósforo, que había establecido una relación romántica exitosa que podía ser explotada para obtener información clasificada, que la misión estaba procediendo según lo planeado. La segunda carta estaba dirigida a Selim, aunque sabía que nunca la enviaría. En ella, Katarina Volkov se despedía del único hombre al que había amado realmente, explicando quién era en verdad y por qué nunca podrían estar juntos, explicando que cada momento de felicidad que habían compartido había sido construido sobre una mentira que lo destruiría cuando se revelara. Mi querido Selim, escribía con lágrimas que empapaban el papel, algún día sabrás la verdad sobre mí. Y ese día me odiarás más de lo que me amas ahora. Pero quiero que sepas que, durante estos meses contigo, Aishe fue más real que Katarina jamás había sido. El amor que siento por ti es lo único auténtico en mi vida de mentiras. Cuando terminó de escribir, quemó la carta y esparció las cenizas por la ventana que daba al mar. Luego se sentó en la oscuridad, observando las luces de los barcos que navegaban hacia destinos desconocidos, y tomó la decisión más difícil de su vida. Seguiría a Selim a Constantinopla, completaría su misión, y después buscaría la manera de desaparecer para siempre, antes de que él descubriera lo que ella realmente era. Era la única forma de protegerlo de la verdad que lo destruiría, y la única forma de protegerse a sí misma de un amor que la estaba matando lentamente. La capital del Imperio Otomano se alzaba ante los ojos de Katarina como un sueño de mármol y ambición. Las cúpulas de Santa Sofía brillaban bajo el sol de octubre. El palacio de Topkapi dominaba el horizonte como una fortaleza de cuentos orientales, y el Bósforo se extendía entre Europa y Asia como una herida azul que dividía el mundo en dos. Katarina había viajado desde Trebisonda con un grupo de cortesanas menores que habían sido convocadas para las celebraciones del cumpleaños del sultán. Era la cobertura perfecta para una misión que requería acceso a los círculos más íntimos del poder imperial. El palacio de Dolmabahce, donde se alojaría durante su estancia, era aún más opulento que el palacio de Trebisonda. Sus salones podían contener catedrales enteras, sus escaleras estaban talladas en mármol que había viajado desde las canteras más remotas del imperio, y sus jardines se extendían hasta las orillas del Bósforo como un paraíso terrenal. Pero para Katarina, toda esa belleza estaba ensombrecida por el conocimiento de lo que tendría que hacer allí. Selim la había estado esperando. Cuando se reencontraron en los jardines del palacio, bajo un cenador de glicinas que goteaban perfume en el aire otoñal, el júbilo en sus ojos casi la deshizo completamente. «Sabía que vendrías», murmuró él, tomando sus manos entre las suyas como si fueran algo sagrado. «Recé cada noche para que encontraras la manera de seguirme. No podía quedarme en Trebisonda, sabiendo que estabas aquí», respondió Katarina. Y cada palabra era verdad, aunque no de la manera que él creía. «Aishe, hay tanto que quiero mostrarte, tanto que quiero compartir contigo». Los ojos de Selim brillaban con planes y sueños que la hacían sentir como si estuviera ahogándose en miel venenosa. «Mi padre quiere conocerte. Le he hablado tanto de ti, que está intrigado por la mujer que ha capturado tan completamente la atención de su hijo». «¿Le has dicho que quieres casarte conmigo?», preguntó Katarina, aunque ya conocía la respuesta por la expresión radiante de su rostro. «Se lo dije», confirmó Selim. Al principio se opuso, por supuesto. Tu origen humilde, la falta de conexiones políticas, pero cuando le expliqué lo extraordinaria que eres, lo inteligente, lo culta, finalmente accedió a conocerte. Era la oportunidad perfecta. El acceso a Abdul Mejid que necesitaba para completar su misión estaba siendo entregado en bandeja de plata por el hombre al que amaba y al que iba a traicionar. «¿Cuándo?», preguntó, odiándose a sí misma por la facilidad con la que las palabras salían de su boca. «Mañana por la noche. Hay una recepción privada para dignatarios extranjeros. Estarás a mi lado cuando sea presentada». Esa noche, Katarina no durmió. Se quedó de pie junto a la ventana de su nueva habitación, observando cómo las luces de Constantinopla se reflejaban en las aguas oscuras del Bósforo, y luchó contra la tentación de huir. Podía escapar esa misma noche, desaparecer en las calles laberínticas de la ciudad antigua, encontrar la manera de llegar a territorio ruso y confesar su fracaso. Pero sabía que si lo hacía, otros vendrían. Espías más despiadados, menos conflictuados, que no dudarían en usar métodos más brutales para obtener la información que Rusia necesitaba. Y Selim, con su corazón abierto y su confianza ilimitada, sería aún más vulnerable a sus manipulaciones. Al menos ella podía protegerlo durante el proceso. Al menos ella podía asegurarse de que la traición fuera lo más limpia posible.
Era una justificación patética, y lo sabía. La recepción se celebró en el Salón de los Embajadores, una habitación tan vasta que podría haber albergado una pequeña ciudad. Las columnas de mármol se alzaban hacia un techo decorado con oro y lapislázuli, los tapices colgaban como cascadas de seda desde las paredes, y las lámparas de cristal proyectaban prismas de luz que convertían el aire mismo en algo precioso. Catarina vestía una túnica de seda color marfil que Selim había elegido personalmente, adornada con bordados de hilo de plata que captaban la luz con cada movimiento. Su cabello estaba recogido en un peinado elaborado que dejaba al descubierto el collar de perlas que él le había regalado esa mañana, y sus ojos estaban realzados con col que los hacía parecer aún más grandes y misteriosos. «Estás radiante», murmuró Selim cuando la vio bajar la escalera que conducía al salón principal. «Vas a conquistar a mi padre tan fácilmente como me conquistaste a mí». Si tan solo supiera, pensó Catarina con amargura, que conquistar era exactamente lo que había venido a hacer. Abdul-Mejid era un hombre imponente que llevaba el poder como otros llevaban ropa, con naturalidad absoluta e inconsciente elegancia. Cuando Selim la llevó ante él, Catarina sintió que esos ojos oscuros la evaluaban con la precisión de un joyero examinando una gema de procedencia dudosa. «Así que tú eres la famosa Aishe», dijo el sultán con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Mi hijo no ha parado de hablar de ti en semanas». «Su Majestad me honra», respondió Catarina, con una reverencia perfecta. «Selim me dice que eres muy inteligente, que hablas varios idiomas y tienes opiniones informadas sobre política y filosofía. Es inusual para una joven de tu origen». Era una prueba sutil, y Catarina lo sabía. Una oportunidad de demostrar su valor intelectual, pero también un riesgo de revelar más educación de la que Aishe debería poseer. «Mi tía era una mujer excepcional», respondió cuidadosamente. «Me enseñó que la pobreza del cuerpo no tiene por qué significar pobreza del espíritu». Abdul-Mejid sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. «Una respuesta diplomática. Puedo ver por qué has cautivado a mi hijo». Durante las siguientes horas, Catarina navegó por la recepción con la gracia de una cortesana experimentada, conversando con embajadores europeos en sus propios idiomas, discutiendo literatura persa con eruditos otomanos, y siempre observando y memorizando cada detalle que pudiera ser útil para su verdadera misión. Fue durante una conversación con el embajador británico que obtuvo la información más valiosa de la noche. «Su Majestad debe estar preocupado por las maniobras navales rusas en el Mar Negro», comentó el diplomático con esa mezcla de cortesía y sondeo que caracteriza a los profesionales de la diplomacia. «Toda nación debe estar preparada para defender sus fronteras», respondió Abdul-Mejid con neutralidad diplomática. «Afortunadamente, nuestras defensas en el Bósforo han sido recientemente modernizadas». «Los nuevos cañones alemanes, supongo», murmuró el embajador. «Entre otras mejoras», confirmó el sultán. Era exactamente el tipo de información que Catarina necesitaba, confirmación de que las defensas del Bósforo habían sido reforzadas, mención específica de artillería alemana, e implicación de que había otras mejoras que no estaban siendo discutidas públicamente. Después de la recepción, mientras caminaba con Selim por los jardines iluminados por la luna, Catarina luchó contra el impulso de confesar todo allí mismo. «Mi padre está impresionado contigo», le dijo Selim, deteniéndose junto a una fuente donde el agua cantaba en el silencio nocturno. «Me dio su bendición para nuestro matrimonio». «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?», preguntó Catarina, dándole una última oportunidad de retractarse antes de que fuera demasiado tarde. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él, tomando su rostro entre sus manos. «Te amo, Aishe. Te amo con todo lo que soy y todo lo que espero ser». La besó entonces bajo las estrellas reflejadas en el Bósforo, y Catarina supo que había llegado el momento de tomar la decisión final, salvar a su país o salvar al hombre que amaba. No podía hacer ambas cosas, y el tiempo para elegir se estaba agotando rápidamente. La oportunidad llegó 3 días después, cuando Selim fue convocado a una reunión urgente del Consejo Imperial que duraría toda la tarde. Era exactamente la ventana que Catarina había estado esperando. Acceso sin supervisión a los aposentos privados del príncipe, donde sabía que guardaba documentos clasificados relacionados con las defensas costeras. «Volveré antes de la cena», le dijo Selim, besándola suavemente en la frente. «Ushima dice que tiene una sorpresa especial preparada para nosotros esta noche». «Te estaré esperando», respondió Catarina, y odiaba lo fácil que sonaba la mentira en su voz. Esperó 1 hora después de que se fuera antes de moverse.
Una hora para asegurarse de que no regresaría por algo olvidado. Una hora para calmar sus nervios y prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Los aposentos de Selim reflejaban su personalidad, elegantes pero no ostentosos, llenos de libros y mapas, con ventanas que daban al mar que tanto amaba. Su escritorio estaba ordenado con la precisión de una mente disciplinada, y Catarina sabía exactamente dónde buscar. El cajón secreto estaba detrás de una tabla falsa en la parte posterior del escritorio más grande. Selim se lo había mostrado una vez, confiando en ella completamente, cuando guardó allí una carta personal que había escrito a su hermana. Dentro encontró exactamente lo que había venido a buscar, planos detallados de las nuevas fortificaciones del Bósforo, incluyendo la ubicación exacta de las baterías de cañones alemanes, las rutas de patrullaje naval y, lo más valioso de todo, los horarios de cambio de guardia que podrían permitir a una flota atacante identificar momentos de vulnerabilidad. Catarina desplegó los planos sobre el escritorio y comenzó a copiarlos con la precisión mecánica que había aprendido durante años de entrenamiento. Sus manos se movían independientemente de su mente, trazando líneas y anotando números mientras su corazón se rompía en pedazos silenciosos. Estaba traicionando al hombre que amaba, estaba traicionando al país que la había acogido, estaba traicionando a Aishe, la mujer que había llegado a ser, pero estaba cumpliendo con su deber hacia Rusia, hacia la misión que había aceptado, antes de saber que el amor era posible. Cuando terminó de copiar los documentos, los guardó cuidadosamente en su lugar y cerró el cajón secreto. Los planos copiados fueron escondidos en el dobladillo de su vestido. Cuando terminó de copiar los documentos, los guardó cuidadosamente en su lugar y cerró el cajón secreto. Los planos copiados fueron escondidos en el dobladillo de su vestido, usando una técnica de costura invisible que había aprendido durante su entrenamiento. Era hora de irse. Su contacto la esperaría en el Gran Bazar al anochecer para recibir los documentos y organizar su extracción de Constantinopla. En 24 horas estaría en un barco rumbo a Odessa, llevando consigo la información que podría cambiar el equilibrio de poder en el Mar Negro. Pero cuando se dirigía hacia la puerta, escuchó pasos en el corredor. Selim había regresado temprano. Catarina se quedó paralizada en el centro de la habitación, con los planos robados cosidos a su vestido, y la evidencia de su traición, literalmente pegada a su piel. No había tiempo para esconderse, no había manera de explicar su presencia allí sin levantar sospechas. La puerta se abrió y Selim entró, deteniéndose abruptamente cuando la vio. «Aishe, ¿qué haces aquí?», preguntó, sorprendido pero no suspicaz. «Pensé que estarías en los jardines a esta hora». «Yo quería esperarte aquí», respondió Catarina, improvisando desesperadamente. «Me gusta estar rodeada de tus libros, me hace sentir más cerca de ti». Selim sonrió, claramente conmovido por la explicación. La reunión terminó más temprano de lo esperado. «Tengo noticias maravillosas». Se acercó a ella, sus ojos brillando con emoción. «Mi padre ha anunciado oficialmente nuestro compromiso. La boda se celebrará dentro de un mes». Catarina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Un mes. En un mes se convertiría en la esposa del hombre al que acababa de traicionar, mientras los planos que había robado se usarían para planear ataques contra su nueva patria. «¿No estás feliz?», preguntó Selim, notando su expresión. «Estoy abrumada», murmuró Catarina, lo cual era completamente cierto. «Lo entiendo, es mucho cambio muy rápido». Selim la tomó en sus brazos, y Catarina tuvo que luchar contra el impulso de apartarse. «Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para hacerte feliz. Serás mi compañera en todo, mi confidente, mi mejor amiga además de mi esposa». Cada palabra era como sal en una herida abierta. Catarina se abrazó a él, escondiendo su rostro en su hombro, para que no pudiera ver las lágrimas que se negaba a derramar. «Te amo», susurró contra su cuello, y era la verdad más dolorosa que había pronunciado jamás. «Y yo te amo a ti», respondió él, acariciando su cabello. «Para siempre». Esa noche, Catarina no acudió a su cita en el Gran Bazar. Se quedó junto a Selim durante la cena, sonriendo y conversando como si no llevara la traición cosida a su vestido, como si no fuera una espía rusa a punto de destruir al hombre que amaba. Cuando finalmente se retiró a sus aposentos, encontró un mensaje esperándola. Su contacto había esperado durante horas y estaba furioso por su ausencia. Le daba una última oportunidad. La reunión se reorganizaría para la noche siguiente, y si no aparecía, enviarían a otros agentes para completar la misión por métodos más directos. Catarina leyó el mensaje, lo quemó, y se sentó junto a su ventana para enfrentar la decisión más importante de su vida.
Podía entregar los planos y regresar a Rusia como una heroína, sabiendo que había cumplido con su deber, pero que había destruido al único hombre al que había amado realmente. O este podía quedarse, casarse con Selim, y vivir el resto de su vida, sabiendo que era una traidora, tanto a su país como a su esposo, porque nunca podría confesar la verdad sin destruir todo lo que habían construido juntos. No había una tercera opción, no había una salida limpia, no había manera de salvar a todos los que amaba. Al amanecer, Katarina había tomado su decisión. La noche siguiente, en lugar de dirigirse al Gran Bazar, para encontrarse con su contacto, Katarina fue a los jardines del palacio donde había caminado tantas veces con Selim. Se sentó junto a la fuente, donde él le había declarado su amor por primera vez, y esperó. Sabía que él la encontraría allí. Era su lugar, el espacio que habían convertido en suyo a través de semanas de conversaciones nocturnas y confesiones susurradas. Selim llegó una hora después del anochecer, cuando las luces de Constantinopla comenzaban a encenderse como estrellas terrestres. «Sabía que estarías aquí», dijo suavemente, sentándose a su lado. «Parecías muy pensativa durante la cena. ¿Hay algo que te preocupe?» Katarina respiró profundamente. Era el momento que había estado aplazando durante meses, pero ya no podía retrasarlo más. «Selim, hay algo que debo decirte, algo sobre mí que cambiará todo entre nosotros». «¿Qué puede ser tan terrible?», preguntó él con una sonrisa gentil. «Ya te dije que todos tenemos secretos, no como este». Katarina se volvió para mirarlo directamente a los ojos. «Mi nombre no es Aishe Yoradze, es Katarina Volkov, y soy una espía rusa». El silencio que siguió fue tan absoluto que Katarina pudo escuchar el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Selim la miró sin comprender, como si las palabras que había pronunciado estuvieran en un idioma que no conocía. «¿Qué has dicho?» «Soy una espía», repitió Katarina, forzándose a mantener la voz firme. «Fui entrenada en San Petersburgo y enviada aquí para obtener información sobre las defensas otomanas. Todo lo que sabes sobre mí, mi historia, mi familia, mi origen, es mentira». «No», murmuró Selim, levantándose abruptamente de la fuente. «No, eso es imposible. Te conozco. Conozco tu alma, tu corazón». «¿Conoces a Aishe?», dijo Katarina con voz quebrada. «Pero Aishe nunca existió realmente. Era solo una máscara que yo llevaba». «¿Una máscara?». La voz de Selim se volvió más dura, más fría. «¿Todo esto ha sido una actuación? ¿Tu amor? ¿Tus sentimientos? ¿Nuestras conversaciones?» «No», gritó Katarina, poniéndose de pie también. «El amor es real. Todo lo que siento por ti es real. Esa es precisamente la razón por la que te estoy confesando la verdad». «¿La verdad?». La risa de Selim fue amarga como hiel. «Después de meses de mentiras, ¿ahora quieres hablarme de verdad?». «Vine aquí para robarte», continuó Katarina implacablemente, «para seducirte y obtener acceso a información clasificada. Y lo logré. Ayer copié los planos de las fortificaciones del Bósforo de tu escritorio». Selim se tambaleó como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Los planos de defensa? ¿Los tienes?». Katarina se levantó la falda y mostró el dobladillo donde había escondido los documentos. Con manos temblorosas, descosió los hilos y sacó los papeles doblados. «Aquí están», dijo, tendiéndoselos. «Toma, están completos. Ubicaciones de cañones, rutas de patrullaje, horarios de guardia, todo lo que Rusia necesitaría para planear un ataque naval exitoso contra Constantinopla». Selim tomó los documentos con manos que también temblaban, pero no los miró. Su mirada estaba clavada en el rostro de Katarina, como si intentara encontrar algún rastro de la mujer que había amado. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me los entregas? ¿Por qué me confiesas todo esto?». «Porque te amo», respondió Katarina, y las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a caer. «Porque te amo más de lo que amo a mi país, más de lo que me amo a mí misma. Porque la idea de traicionarte me resulta más insoportable que la idea de traicionar todo lo que creía importante antes de conocerte». «Pero ya me traicionaste», dijo Selim con voz muerta. «Ya robaste los planos, ya cumpliste tu misión». «No», negó Katarina con vehemencia. «Los robé, sí, pero no los entregué. Mi contacto me esperó anoche en el Gran Bazar y no fui. Hoy me enviaron un ultimátum: entregar la información esta noche o ellos encontrarán otra forma de obtenerla». «¿Y qué elegiste?». Katarina lo miró directamente a los ojos. «Te elegí a ti». El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. Selim sostenía los planos robados en sus manos, mirando a la mujer que había amado y que acababa de confesar que todo su mundo había sido construido sobre mentiras. «No sé quién eres», dijo finalmente.
Soy las dos, respondió Katarina con desesperación. Soy Katarina, que fue entrenada para matar y manipular, pero también soy Aishe, que aprendió a amar y a soñar contigo. Las dos existen, Selim. Las dos son reales. ¿Y cuál de las dos me está hablando ahora? Katarina se acercó un paso, sin importarle que él retrocediera. La que está dispuesta a morir por protegerte, susurró. La que prefiere vivir el resto de su vida sabiendo que eres feliz, aunque sea sin ella, antes que verte destruido por mi traición. Selim la miró durante largos momentos, y Katarina vio dolor, confusión, amor y odio luchando en sus ojos. Vete, dijo finalmente. Selim, vete, gritó, y su voz se quebró en la última sílaba. Vete antes de que cambie de opinión y te entregue a los guardias. Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Katarina asintió, comprendiendo que era lo mejor que podía esperar. Se acercó a él una última vez, se puso en puntillas, y lo besó suavemente en la mejilla. Te amaré hasta el día que muera, susurró contra su piel. Y si alguna vez puedes perdonarme, recuerda que cada momento de felicidad que compartimos fue real. Se alejó entonces, caminando hacia la oscuridad de los jardines, sin mirar atrás. Detrás de ella, escuchó el sonido de papeles siendo rasgados en pedazos pequeños, y supo que Selim estaba destruyendo los planos que podían haber cambiado el curso de la guerra. Estaba destruyendo la evidencia de su traición, protegiéndola incluso en medio de su dolor. Era el último acto de amor que recibiría de él, y Katarina lo guardó en su corazón como un tesoro que tendría que durarle toda la vida. La pequeña casa en las afueras de Tiflis no se parecía en nada a los palacios donde Katarina había vivido durante los meses más intensos de su vida. Era modesta, con paredes de adobe y un jardín donde cultivaba las flores que había aprendido a amar durante su tiempo como Aishe. Oficialmente, había muerto en Constantinopla. Los registros rusos mostraban que la agente Katarina Volkov había sido eliminada por fuerzas otomanas después de que su misión fuera descubierta. No había pensión, no había honor póstumo, no había reconocimiento por años de servicio leal. Pero estaba viva y estaba libre. Vivía ahora como Mariam Khachaturian, una viuda armenia que había perdido a su esposo en la guerra y que se ganaba la vida traduciendo documentos comerciales. Era una identidad lo suficientemente mundana como para no atraer atención, lo suficientemente plausible como para explicar sus conocimientos de idiomas. Cada mañana se despertaba con el sol y cuidaba su jardín. Cada tarde traducía cartas de amor de soldados georgianos a sus novias rusas, o contratos comerciales de mercaderes armenios que comerciaban con Persia. Era una vida silenciosa, sin drama, sin pasión. Era una vida completamente diferente a la que había soñado durante aquellos meses entre Bisonda y Constantinopla. Pero era una vida. Una vez al mes, cuando su resolución se debilitaba, iba al mercado central de Tiflis, donde los comerciantes vendían periódicos de todo el imperio. Buscaba noticias de Constantinopla, menciones del príncipe Selim. Cualquier información sobre el hombre que había amado y perdido. Había leído sobre su matrimonio con una princesa circasiana 2 años después de su encuentro. Había leído sobre el nacimiento de su primer hijo el año anterior. Había leído sobre sus reformas educativas y sus proyectos de modernización del puerto de Trebisonda. Cada noticia era como una puñalada y una bendición al mismo tiempo. Dolor porque confirmaba que seguía adelante sin ella, bendición porque confirmaba que era feliz. Era lo único que había querido realmente, que fuera feliz. Una tarde de octubre, 5 años después de su confesión en los jardines de Dolmabach, Katarina estaba regresando del mercado cuando vio a un hombre de pie frente a su casa. Era alto, vestía ropa de viaje, y su presencia irradiaba la autoridad silenciosa que solo poseen aquellos nacidos para mandar. Se detuvo en el camino, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se desmayaría. Era Selim. Había encontrado su refugio. Se acercó lentamente, sin saber si venía como el príncipe que una vez había sido su prometido, o como el hombre cuyo corazón había roto en pedazos. «Hola, Katarina», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver que tenía más líneas alrededor de los ojos, más hebras plateadas en el cabello. «Hola, Selim», respondió, usando su nombre verdadero por primera vez en 5 años. Se miraron en silencio durante largos momentos, 2 personas que habían compartido el amor más intenso de sus vidas y que se habían perdido por razones que iban más allá de su control. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente. «Nunca dejé de buscarte», respondió él con simplicidad. «Cuando me dijeron que habías muerto, no lo creí. Conocía tu fuerza, tu inteligencia.
Sabía que si alguien podía sobrevivir y desaparecer, eras tú. ¿Por qué?, susurró Katarina. ¿Por qué me buscaste? Selim se acercó un paso más, y ella pudo ver que en sus ojos había dolor y esperanza en medidas iguales. Porque durante 5 años he intentado odiarte, y no he podido, porque he intentado olvidarte, y cada libro que leo, cada poema que escucho, cada puesta de sol sobre el mar me recuerda a ti. Porque al final, lo único que me importa no es lo que hiciste, sino quién eras cuando estabas conmigo. Era una mentira, murmuró Katarina. No, negó Selim con firmeza. La situación era una mentira, tu misión era una mentira, pero la mujer que se enamoró de mí en esos jardines, la mujer que prefirió confesarme la verdad antes que completar su misión, esa mujer era real. Selim, estoy divorciado, dijo él abruptamente. Mi matrimonio fue arreglado por razones políticas, y aunque mi esposa es una buena mujer, nunca pudimos ser felices. Ella lo sabía, yo lo sabía. Finalmente acordamos separarnos de mutuo acuerdo. Katarina se quedó sin aliento. ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que te amo, respondió Selim, tomando sus manos como había hecho tantas veces en otra vida. Te estoy diciendo que he venido a preguntarte si quieres intentarlo de nuevo, no como príncipe y espía, no como otomano y rusa, sino como Selim y Katarina, como dos personas que se aman y que tal vez, esta vez, puedan construir algo verdadero. ¿Y tu hijo?, preguntó Katarina, pensando en las noticias que había leído. Mi hijo quedará con su madre, que lo ama y puede darle la estabilidad que necesita. Yo he abdicado a mis derechos de sucesión. Ya no soy un príncipe, Katarina. Soy solo un hombre que quiere pasar el resto de su vida con la mujer que ama. Katarina lo miró, viendo en su rostro la sinceridad que siempre había sido su perdición. Había sacrificado todo, su posición, su futuro, su familia, para encontrarla y ofrecerle una segunda oportunidad. ¿Estás seguro?, susurró. ¿Realmente puedes perdonarme? Ya te perdoné hace 5 años, respondió él, cuando destruí esos planos en lugar de entregarte a las autoridades. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? Katarina cerró los ojos, sintiendo por primera vez en años que el peso que había estado cargando sobre sus hombros comenzaba a aliviarse. Sí, murmuró. Creo que sí puedo. Selim sonrió entonces, y era la misma sonrisa que había enamorado a Aishe en una biblioteca llena de libros antiguos años atrás. Entonces, ¿empezamos de nuevo? Empezamos de nuevo, confirmó Katarina, y cuando él la besó bajo el cielo dorado del atardecer georgiano, supo que finalmente había encontrado el camino a casa. No al palacio donde había fingido ser alguien más, sino al lugar donde podía ser completamente ella misma, en los brazos del hombre que la había amado lo suficiente como para buscarla al final del mundo, y que la amaba lo suficiente como para comenzar una nueva vida sin coronas ni secretos. Solo amor, solo verdad, solo la promesa de que, esta vez, sería para siempre. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no se construye sobre mentiras, pero puede sobrevivir a ellas, que la redención es posible cuando estamos dispuestos a sacrificar todo por proteger a quien amamos, y que a veces las decisiones más difíciles de nuestras vidas nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Katarina eligió la verdad sobre la lealtad ciega, el amor sobre el deber, la esperanza sobre la desesperación. Y aunque el camino fue largo y doloroso, al final encontró lo que todos buscamos, un lugar donde podemos ser completamente nosotros mismos y ser amados por ello. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Katarina tomó la decisión correcta al confesarle la verdad a Selim? ¿Puede el amor verdadero sobrevivir a cualquier traición? Y si llegaste hasta este final, escribe la palabra perdón en los comentarios para que sepamos que formas parte de quienes creen que el amor verdadero puede conquistar incluso los errores más graves. Porque a veces, admitir nuestros errores no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva y mejor versión de nosotros mismos.